Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 12 de noviembre de 2022, el tema que nos corresponde lleva por título Tiempos peligrosos para la familia. Está basado en Ezequiel 33:7. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. El objetivo: analizar los tiempos actuales para tener claro cuáles son los retos que tiene el Hijo de Dios a cada día y establecer cómo superarlos desde el núcleo familiar. Bueno, mis hermanos, conocemos la palabra de Dios y proféticamente desde los tiempos de los apóstoles se venían diciendo interesantes palabras con respecto a esto. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, en su versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos en los cuales, hermanos, a nosotros ahora nos ha tocado vivir. Y la familia, hermanos, está corriendo un peligro y un riesgo muy grande. Y es lo que precisamente nos llama este tema, para que nosotros como iglesia reflexionemos sobre los aspectos que se están viviendo actualmente y que están, hermanos, llevando pues ahora sí que a caída a la familia en los últimos tiempos, y cómo, hermanos, pues ahora sí que la actitud que tiene el mundo en este tiempo es de total rebeldía en todos los aspectos, hermanos, incluso en el aspecto religioso, y estamos viviendo tiempos difíciles. Es a lo que se refería el apóstol Pablo en aquel entonces. Y, hermanos, abocado a lo que este tema nos corresponde, yo quiero invitarlos a todos a que reflexionemos un poquito o bastante en los problemas que hoy día se están dando en el núcleo familiar. La separación familiar, por ejemplo. Este punto es un punto, hermanos, que tenemos que aprender nosotros a manejar de manera correcta, porque, hermanos, se está dando de manera fuerte dentro de la iglesia de Dios lo que es esta parte. Por causa del trabajo, los hijos se separan del hogar. Cuando el joven ya termina su carrera, se separa, hermanos, en busca de mejores o mayores oportunidades y un mejor estilo de vida. Nuestra mente está enfocada actualmente en eso, hermanos, un mejor estilo de vida. Pero estamos enfocados única y exclusivamente en el aspecto material. Nuestras familias emigran, o nuestros familiares emigran, nuestros hijos se van. Hay problemas, hermanos, hay dificultades, porque la separación familiar trae ese rompimiento, trae daños en ese aspecto. En ocasiones el joven no se separa cuando comienza el trabajo, sino de una edad incluso más temprana, porque nuestro deseo, hermanos, está en que nuestros hijos tengan un estudio mejor, que el lugar en donde estudien, la escuela en donde realicen sus estudios o su preparación profesional, sea una escuela de altura, de mejor nivel. Y preocupados como padres en ese aspecto, hermanos, permitimos que nuestros hijos se separen del hogar, emigran. Y en ocasiones estos hijos no están preparados para enfrentar las cosas que hay en la vida, y los perdemos para Dios y los perdemos para nuestra familia. El estar muy distanciados de nosotros, hermanos, hace que se pierdan valores, que se pierda el amor y que se pierdan todas aquellas cosas, hermanos, que como familia nos unen. Y desgraciadamente esto está sucediendo demasiado al interior, hermanos, de la iglesia de Dios. Estamos hablando de separación familiar. Muchas veces, hermanos, tenemos dentro de la iglesia
madres solteras o padres solteros no pueden hacerse cargo de los hijos porque o trabajan o los atienden. Y allí hay una dificultad muy grande porque la familia ya está rota desde el hecho de que son solteros, pero además de esto, todavía se rompe aún más porque no hay quien guíe a esos hijos que se van criando de forma solitaria, apartados de un padre o de una madre que los esté orientando. Y es una dificultad muy grande en ciudades grandes por causa del trabajo, porque los padres ambos trabajan para poder sacar adelante el hogar. En otras ocasiones vuelvo a lo mismo para tener un mejor nivel de vida. Pues los padres se separan de los hijos, los llevan a escuelas en donde el tiempo sea completo, los tienen en algún tipo de atención u hospedaje mientras ellos están trabajando. Hay muchas dificultades, hay otras en que los padres o el padre de familia se va y tiene que trabajar, hermanos, 12 horas del día, las 12 horas del día, no comparten con tiempo de calidad con la familia y todo esto se convierte, hermanos, en una separación o en un rompimiento. Tiempos peligrosos para la familia porque de una o de otra manera se está haciendo un grave descuido, hermanos, de la familia en este tipo de situación. Es bueno, hermanos, que comencemos a reflexionar como iglesia en todo este tipo de problemas que se están viendo, pero que no solamente reflexionemos en los problemas y veamos y lleguemos a la conclusión de que es cierto que estas cosas están sucediendo, porque estamos viendo romperse nuestras familias, sino que, como dice nuestro objetivo, hermanos, nosotros busquemos, hermanos, la manera de salvar estas situaciones. El objetivo nos habla y nos dice que debemos de tener claro cuáles son los retos que tiene el Hijo de Dios y también el establecer cómo vamos nosotros a superarlos. ¿Qué tenemos que hacer como solución para que esto, hermanos, no siga separando a nuestras familias? Y ese es el compromiso que cada uno de nosotros debe de tener como padres de familia, porque desde la cabeza, desde los padres, debe empezar, hermanos, esta solución para estos tiempos peligrosos que está pasando la familia actualmente. Mateo 24, en sus versículos 38 y 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está sucediendo en los tiempos de hoy? El comparativo que hace nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Estamos muy ocupados como familia o como padres de familia en nuestras actividades, cada uno en su actividad, el papá, la mamá en lo que tiene que hacer, demasiado ocupados en lo que están, y los hijos igual. Me recuerda mucho la escena de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a la casa de Marta y María, y mientras que María se sentó a los pies del Señor para escuchar lo que Él hablaba, Marta estaba demasiado cuidadosa de la comida, tanto que hasta se molestó con el Señor o con María y le dijo al Señor que la reprendiera en cierta manera, y acusa a María de que no le estaba ayudando. Y el Señor Jesús le dice que María había elegido la mejor parte y que ella estaba demasiado entretenida en ocupaciones que en realidad no iban a llevar a algo de provecho espiritual. Así pasa con la familia hoy día, hermanos. De pronto, hermanos, estamos nosotros demasiado ocupados en nuestros quehaceres, en lo que nos toca hacer, y no conocemos los tiempos.
y no nos damos cuenta de cómo nuestra familia se está desintegrando, de cómo nuestra familia se está deshaciendo. Estamos ocupados incluso, hermanos, como ministros, como diáconos, como obreros de la iglesia, como parte del ministerio. Estamos tan atareados en las cosas que tenemos que hacer y en las cosas de la iglesia que de pronto no percibimos cuando nuestros hijos se empiezan a desviar, a perder, y cuando menos acordamos ya no podemos salvarlos. Y es parte, hermanos, de esos tiempos peligrosos que estamos viviendo y en los que debemos de tener demasiado cuidado en las cosas que están. Los celulares, hermanos, en cada uno de los integrantes de la familia genera falta de comunicación. He visto familias enteras, me ha tocado verlas, en las que cada uno tiene su propio celular, desde el padre, la madre y cada uno de los hijos, y en lugar de que estén compartiendo algo o platicando en algo que pudiera edificarlos, cada uno está, hermanos, ocupado en el celular. Todos concentrados en lo que están haciendo, están sentados quizá allí como familia, pero parece que no estuvieran juntos. Se están separando sin darse cuenta, y somos nosotros, hermanos, los padres, los que hemos permitido esto, y esto, hermanos, trae lo que estamos viendo: separación familiar. En muchos aspectos, hermanos, esto está afectando a la familia. Hay muchos que por el deseo de ganar mejor, o porque no podemos conformarnos con lo poco que tenemos, o porque nos desesperamos quizá que no hemos logrado tener una casa o un dinero quizá ahorrado, no sé, por tantas cosas decidimos incluso emigrar al extranjero. Se ve mucho en la iglesia también. Nuestras familias se quedan solas, nosotros nos vamos y estamos quizá ya 1, 2, 3, 5, 7, 8 años, y todo ese tiempo se está perdiendo. El amor a la esposa, la unidad que debe de haber como matrimonio, se pierde completamente. Los hijos se desvían cuando el padre llega a la casa quizá como un perfecto desconocido, y para nosotros, nuestros hijos, de igual manera, porque como no estamos conviviendo con ellos, no estamos teniendo un contacto personal, esto, hermanos, acaba en tragedia y en desgracia para la familia. Tengamos cuidado, hermanos, porque son, como dijo el apóstol, tiempos peligrosos los que nosotros tenemos. Nosotros como padres muchas veces tenemos grandes deseos por otorgarles a nuestros hijos mejores estudios, mejor preparación, y muchas veces no nos percatamos cómo en esos lugares en donde estudian nuestros hijos los están llenando de ideas, de conceptos extraños de Dios, alejados del mundo, alejados del amor, alejados de la verdad. Y, hermanos, comienzan nuestros hijos a familiarizarse con el pecado en muchos aspectos, y no nos damos cuenta cómo los vamos perdiendo. También genera en el pensamiento de nuestros hijos ambición y muchas cosas, hermanos, que van rompiendo con el lazo familiar en realidad. Con el tiempo, hermanos, los padres se vuelven para sus hijos como una carga. ¿Por qué sucede esto? Porque el hijo nunca estuvo apegado a su padre, o el padre nunca estuvo apegado al hijo. El hijo creció, el hijo quizá logró lo que el padre deseaba que lograra: un buen trabajo, un buen lugar en donde mantenerse y donde vivir bien, una mejor posición social, pero como no hay amor, ahora el padre estorba, ya es anciano, ya es viejo, no hay cómo cuidarlo, no hay quien lo haga, y empieza, hermanos, la tristeza en la familia, y aquella unidad familiar, aquello que debe ser uno, se rompe, y todo aquello, hermanos, nos trae graves problemas a todos nosotros. Hermanos, nosotros mismos somos los que aprestamos a nuestros hijos para que nos abandonen. En lugar de ponerlos en la casa, en lugar de colocarlos en la familia, los ponemos en la calle, los entregamos a la sociedad y los perdemos como familia.
Hay que tener cuidado, hermanos, en estos aspectos y reflexionar y ver de qué manera podemos crear un mejor balance para que tanto una cosa se pueda dar, pero también que no se pierda la otra más importante, que es, hermanos, el amor, la unidad, la integridad de la familia, porque son tiempos peligrosos para la familia. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, pero del versículo 12 en adelante hasta el 5, nos dice la palabra de Dios así, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Tiempos, hermanos, demasiado peligrosos, dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Hermanos, aquí hay algo que debemos de entender. Es un tiempo que el apóstol Pablo define como trágico, y si vemos cada uno de los conceptos a profundidad, ya los hemos estudiado varias veces en muchas predicaciones, y nos damos cuenta, hermanos, de una descomposición social completa y de una desintegración de la familia en su totalidad, porque los hijos ya no están con los padres, porque los padres ya no están con los hijos. Hay mucha iniquidad y mucha maldad en el corazón del hombre, pero y en la iglesia, hermanos, esto también está afectando. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que estos tiempos se están originando? Debemos de buscar la razón de ello, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nosotros debemos de tener claridad en este aspecto y entender qué está sucediendo, no con el mundo, porque sabemos, como dijo Juan, que el mundo está puesto en maldad. Eso lo sabemos y eso lo entendemos. Pero ¿qué está sucediendo con nuestras familias al interior de la iglesia? ¿Por qué dentro de nuestras congregaciones, nuestras familias, también están sufriendo estos estragos tan terribles que el apóstol menciona dentro de todo este listado? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está nuestro descuido? ¿Dónde está, hermanos, el cuidado que nosotros estamos teniendo? Porque, hermanos, esta es la parte interesante. Yo quiero que nos enfoquemos mucho en el versículo 5, porque el versículo 5 de lo que acabamos de leer en Timoteo, hermanos, nos está diciendo algo. Dice, teniendo apariencia de piedad. La maldad en los días actuales tiene apariencia de piedad. Ya no se ve como mala, se ve como algo común, como algo bueno. Y esto es terrible cuando dentro de la casa nuestros hijos comienzan a faltarnos al respeto, a levantarnos la voz, a insultarnos, gritarnos, a ponerse en contra de lo que nosotros decimos, a desobedecernos en todo. Esto, hermanos, no sucede de manera total. Lo sabemos como padres, es algo que va, hermanos, gradualmente. Empieza de menos, empieza de poquito, pero el problema es que muchas veces dejamos a nuestros hijos que ellos hagan lo que quieran. Desde pequeñitos se ha visto dentro de la iglesia a padres de familia que el hijo se enoja, hace un berrinche y el papá o la mamá, en lugar de corregirlo, se ríen porque les parece gracia lo que el niño está haciendo. Desgraciadamente ese niño va a crecer con conceptos cerrados. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros como padres. ¿Cómo se desintegró la familia? Ya se veía ese rompimiento desde el momento en que nosotros, hermanos, no pusimos a tiempo un freno en las cosas que nos correspondía. Y esto es terrible. Cuando dejamos crecer los problemas en la familia, no detenemos a tiempo las cosas y no corregimos, porque esto, hermanos, nos va a traer cosas terribles para todos nosotros. Hermanos, en el hogar
es el único lugar, y esto que quede claro porque así lo entendemos. El hogar o la familia es el único lugar en donde se forjan los hijos de Dios, en donde se hace un verdadero ser humano que haga la voluntad de Dios, que sea justo, que sea amoroso, que sea de valores buenos, conforme a la palabra de Dios, valores espirituales, personas, hermanos, que enaltezcan el nombre de Dios con su comportamiento. Es donde se cultiva el amor a Dios y el amor a los padres y el amor a los hermanos en la carne, el amor a toda la familia. Es allí en donde las cosas se hacen. Entonces, hermanos, cuando nuestros hijos los tenemos en casa, debemos de saberlos formar y darle mucho más prioridad y valor a la familia que a todas las demás cosas. Es lo más importante. Primero debe estar la formación como familia y después las demás cosas, que haya amor, que haya unidad, que veamos que nuestros hijos están con nosotros. Esto es importante, hermanos, para que las cosas no se deshagan. También, hermanos, tenemos como otro punto el divorcio. Hermanos, cuando en la casa o en el hogar hay pleitos, hay problemas entre los padres, los hijos se van afectando. Nosotros mismos, hermanos, vamos acabando con la familia, la vamos destruyendo. Hay veces no son los hijos los que rompen, hay veces somos nosotros los padres, porque nos descuidamos, decimos que el amor se murió, que el amor se acabó y que ya no hay manera de que podamos estar juntos. ¿Qué es lo que acaba el amor como pareja? ¿Qué es lo que lo rompe? El descuido otra vez, la falta de atención, la falta de cuidados, el hecho de estar tan atareados en nuestros quehaceres y no voltear a ver a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es algo terrible que estamos pasando y atravesando en estos tiempos, porque, hermanos, muchas veces no valoramos a quien tenemos al lado nuestro. Estamos en casa, pero ya lo vemos todo como una rutina y no nos tomamos ni siquiera un minuto para abrazar a nuestra esposa y decirle que la amamos, para abrazar a nuestros hijos y decirles que los amamos. Y comienza, hermanos, ese distanciamiento dentro del hogar. Los hijos también los perciben. No nos damos cuenta cómo se nos está desbaratando la familia y termina aquello en una separación o en un divorcio. Y esto, hermanos, genera todavía mayores problemas. Si alguno de los hermanos, alguno de nuestros hermanos se encuentra en una situación de problemas, por favor, hermanos, vamos a arreglarlos, vamos a ponernos en paz con nuestra esposa, vamos a ponernos en paz con la familia. No hay mejor lugar en el que podamos estar que la familia, pero si queremos que ese lugar sea un lugar lleno de paz, lo tenemos que construir, porque las cosas se construyen y en eso tiene que ir nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestra entrega. En lugar de estar pensando en otras cosas, pensemos en construir lo que es más importante. Cuando Dios hizo al hombre, lo primero que pensó es en la familia, en el matrimonio, y de allí, hermanos, la construcción de esta familia. Y es importante que no rompamos, hermanos, el diseño de Dios, para que las cosas todas nos ayuden a bien en todo lo que nosotros hagamos. También, hermanos, debemos de ver que muchas veces nos gusta cuidar las apariencias, y por cuidar las apariencias incluso orillamos a la familia a cometer faltas, a cometer pecados o incluso a encubrir pecados. Muchas veces se ve dentro del mismo ministerio cómo es posible que sucedan cosas y todo se queda guardado entre nosotros. ¿Por qué? Para que no se den cuenta de las faltas o de los errores que estamos cometiendo y de alguna manera que como padres nos juzguen mal, y nos cuidamos de todo y escondemos las cosas. Ha habido jovencitas que han llegado a embarazos dentro de un pecado de fornicación, y hay padres que se han atrevido
dentro de la iglesia de Dios que quizás se pueden llegar a atrever, hermanos, a hacer que nuestras hijas aborten, a que no tengan aquel hijo. Las conducimos a pecados, las conducimos a mayores faltas. De esa fornicación se origina otro problema. Quizá el joven no respondió y decimos, no, es que si alguien se da cuenta de que tú te embarazaste, me van a suspender, voy a tener problemas en la iglesia. Hermanos, por encima de todas las cosas, nuestra familia. Si no tenemos cuidado de los nuestros, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia de Dios? Hay que tener cuidado en las cosas que estamos haciendo como hijos de Dios, en todo lo que nosotros vemos. Hermanos, la sociedad y el mundo está atentando contra la familia desde muchos ámbitos y lo conocemos. Hay uno importante, el homosexualismo, en todas sus manifestaciones. Este tipo de pecado, de falta, hermanos, en los tiempos que llevamos, este tipo de circunstancia está llevando a más cosas. Hay muchos de ellos que adoptan hijos. Los hijos se van creando con un concepto errado de lo que es familia. Es un atentado contra la familia. Un atentado porque no es el diseño de familia original. Son cosas, hermanos, que están surgiendo en los tiempos actuales. Tengamos mucho cuidado con las cosas que se están viendo y aprendamos, hermanos, a hacer las cosas como Dios manda y hacer que nuestros hijos vean, hermanos, lo que tienen que ver. Hay cosas que tienen apariencia de piedad, pero no son de piedad. No son cosas verdaderas, no son cosas que Dios formó. En las escuelas el vicio y la drogadicción se está dando, hermanos, de una manera muy fuerte y muy poderosa. Debemos de cuidar a nuestros hijos, estar al tanto de ellos en todo lo que hagan, cuando salgan, cuando regresen, ver a nuestros hijos y vigilarlos de cerca, ver, hermanos, quienes tienen a sus hijos en habitaciones separadas, entrar, revisarles quizás sus cajones, revisarles sus cosas, de vez en cuando, hermanos, no por otra cosa, sino porque estamos en tiempos peligrosos y debemos cuidar de todos ellos. Segunda de Pedro, en su capítulo 6 al 9 nos dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. No debemos, hermanos, acostumbrarnos a ver con normalidad las cosas. Es importante lo que vemos aquí con Job con Lot en este pasaje bíblico. Dice la palabra que este justo con ver y oír afligía cada día su alma. De tal manera, hermanos, que aunque estemos viviendo entre Sodoma y Gomorra, no debemos de acostumbrarnos a las acciones y a los pecados que está viviendo este mundo en estos tiempos. El mundo está totalmente corrompido y si nosotros como familia no hacemos la batalla por salvar a los nuestros, los vamos a perder, hermanos. Y es bien peligroso que los perdamos. Lot en aquel tiempo tuvo la desgracia de perder mucho. Eligió estar en Sodoma y Gomorra. No se contaminó con la injusticia de aquel lugar, es cierto, pero su esposa volteó atrás y él no pudo hacer nada para salvarla. Sus hijas cometieron graves errores, hermanos. Tengamos cuidado, porque una familia desintegrada trae tristeza y trae amargura para cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, debemos de entenderlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden ustedes lo que dice la palabra de Dios
Allá también en primera de Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. La mentira, hermanos, está jugando un papel muy peligroso para la familia en nuestros tiempos, en todos los aspectos, tanto en lo espiritual como, hermanos, en todo lo que nosotros en la vida tenemos que llevar. Muchas veces confiamos en nuestros hijos, debemos de tener confianza entre nosotros, pero hay veces hay traiciones, hay veces hay errores, hay veces hay circunstancias. Me da tristeza ver, por ejemplo, en hogares en donde decimos nosotros es que el celular que traigo es privado y es mío, ni mi esposa conoce la contraseña del celular. Yo digo, qué tristeza que se está perdiendo la confianza, que se están perdiendo los valores, que se están perdiendo todas las cosas, cuando el esposo debe saber todo de la esposa y la esposa de él también. Pero es triste, hermanos, la situación por la que estamos atravesando. La mentira está cobrando muchísima fuerza. Por eso el Señor Jesucristo decía allá en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, porque la multiplicación de la maldad provoca que la caridad de muchos se resfríe. Y esto, hermanos, es lo que debemos de cuidar cada uno de nosotros. Y, hermanos, termino solamente con un consejo importante, que es el de nuestro versículo base, de Ezequiel capítulo 33, en su versículo 7, que dice: tú pues, hijo del hombre, en conclusión, tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya de tus hermanos. En la casa de Israel, Ezequiel había sido puesto por atalaya de toda su familia, para que él oiga la palabra de Dios y aperciba a su familia de parte de Dios. ¿Quién es el atalaya hoy? Nosotros como padres de familia, hermanos. Un atalaya es un vigilante que está puesto para avisar a tiempo de un peligro o de una amenaza inminente para la familia. Nosotros somos los vigilantes de nuestra familia. Hagamos nuestra función como nos corresponde para que nuestra familia se salve y nosotros hallemos gracia en los ojos de nuestro Dios. Y recordar, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo en aquel entonces, cuando decidió el Señor ir a posar en la casa de aquel varón que ansioso lo estaba buscando, y le decía: la salvación ha llegado hoy a tu casa. Nosotros tenemos la salvación de Dios, y un consejo hermoso: nuestras familias no tienen por qué perderse. Son tiempos peligrosos, pero somos atalayas puestos por nuestro Dios para cuidar de nuestra familia, y que nuestra familia, hermanos, alcance salvación. Espero sirva este consejo en esta ocasión para toda la iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos.